Evangelio de hoy. Sábado 12 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 10, versículo 24 al 33. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: Un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. Ya le basta al discípulo con ser como su maestro, y al esclavo como su amo. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, cuanto más a los criados. No les tengáis miedo, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse. Nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche decidlo en pleno día. Y lo que escuchéis al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden un par de gorriones por unos céntimos? Y, sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo. Valéis más vosotros que muchos gorriones. ¿A quién se declare por mí ante los hombres? Yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El discípulo no está por encima de su maestro, ni el siervo por encima de su Señor. Dice Jesús con una claridad que desarma las expectativas humanas de privilegio, de comodidad o de honra fácil. Y con esas palabras nos revela que seguirlo no significa evitar el sufrimiento, ni quedar al margen de las heridas del mundo, sino todo lo contrario. Pues quien verdaderamente lo sigue, lo seguirá también por el camino de la cruz, por los senderos del rechazo, de la burla, del juicio injusto. Porque al discípulo le basta con ser como su maestro. No más. No menos. Y si al maestro lo trataron como loco, como blasfemo, como endemoniado, ¿qué espera entonces el discípulo? ¿Aplausos? ¿Aprobación? ¿Prestigio? Jesús no engaña a quienes llama. No promete gloria humana, ni seguridad material, ni caminos fáciles, sino que desde el primer momento habla con una sinceridad abrasadora, que incomoda a quienes buscan solo consuelo sin compromiso, o salvación sin cruz. Porque ser cristiano, en el sentido más radical, es ser otro Cristo. Dejar que el Espíritu del Hijo transforme nuestro interior hasta que podamos reflejar su misma fidelidad al Padre. Incluso en la persecución. Incluso en la calumnia. Incluso en la oscuridad. Porque es ahí donde el testimonio brilla más fuerte. Como la luz que no se esconde. Como el candil encendido que alumbra toda la casa. En este pasaje, Jesús revela algo crucial. Que su misión, y por tanto también la de los discípulos, no se desarrolla en el secreto ni se oculta en rincones oscuros, sino que está llamada a proclamarse con valentía, con voz firme, desde las azoteas, sin temor. Porque el Evangelio es luz que no puede ser encubierta. Es verdad que no debe diluirse para agradar a las mayorías. ¿Y quién lo ha recibido en lo secreto del corazón? En la intimidad del encuentro con Cristo.
Está llamado a anunciarlo sin ambigüedades. Con claridad. Con entrega. Aún a costa de su propia vida. No tengan miedo. Repite el Señor. Como quien conoce profundamente el alma humana. Y sabe que el temor paraliza. Que el miedo al rechazo. A la crítica. A la pérdida. Puede convertirse en una cadena que impide vivir el Evangelio con libertad. Y por eso nos recuerda que hay un temor que no tiene sentido. El miedo al hombre. Que solo puede matar el cuerpo. Pero no puede destruir el alma. Y que en cambio hay un temor santo. Reverente. Que es el temor a perder a Dios. A negarlo. A dejar que nuestra fidelidad se quiebre por cobardía. El verdadero discípulo vive sin doblez. No lleva una fe oculta para los días de comodidad y otra pública para los momentos de favor. Sino que mantiene la misma coherencia en la prueba y en la paz. Porque sabe que Dios ve el corazón. Que todo lo encubierto saldrá a la luz. Y que no hay rincón del alma que quede fuera de su mirada amorosa. Y esto no es amenaza, sino consuelo. Porque nos libera de vivir con máscaras. De pretender ante los demás. De mantener una apariencia que no se corresponde con la verdad de lo que somos. Jesús nos habla del valor inmenso que tenemos para Dios. Nos recuerda que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Que ni un solo pajarillo cae sin que el Padre lo sepa. Y que, por tanto, nosotros valemos mucho más. Infinitamente más. Y este conocimiento debería sostenernos cuando nos sentimos abandonados. Cuando todo parece desmoronarse. Cuando el mundo nos desprecia. Porque no somos ignorados. Ni estamos solos. Sino profundamente amados y sostenidos por un Padre que no olvida a sus hijos. Confesar a Jesús delante de los hombres no es simplemente pronunciar su nombre. Sino vivir de tal manera que todo en nosotros hable de Él. Que nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras renuncias, revelen que Él es nuestro todo. Que no vivimos para el éxito, ni para agradar a los hombres, sino para ser fieles a su palabra. Y quien así lo confiesa, tiene la certeza de que un día también Él lo confesará ante el Padre. Lo reconocerá. Lo abrazará como suyo. Pero ¿quién niega a Cristo? ¿Quién lo traiciona por miedo? Por conveniencia. Por quedar bien. Está eligiendo vivir en la mentira. Está rompiendo una alianza de amor. Y aunque Jesús es infinitamente misericordioso, también es justo. Y su advertencia no puede tomarse a la ligera. Porque negarlo delante de los hombres es elegir una vida sin Él. Y eso tiene consecuencias eternas. Consecuencias que debemos meditar con seriedad y humildad. Este Evangelio nos sitúa en la verdad del seguimiento. No en un romanticismo superficial, sino en la radicalidad de una elección que implica todo el ser. Y nos invita a examinarnos. ¿Estamos viviendo como discípulos? ¿Estamos dispuestos a perderlo todo por Cristo? ¿Tenemos el coraje de confesarlo incluso cuando eso signifique ser rechazados? ¿O preferimos callar? Adaptarnos. Mezclarnos con el mundo para no incomodar. Porque el reino no es para los tímidos del alma, sino para los que, aún temblando, dan el paso de fe.
El mensaje de este Evangelio es una invitación urgente a la fidelidad. A vivir la verdad del Evangelio con coherencia. Sin máscaras. Sin miedo. Sin componendas. Porque ser discípulo de Jesús es una gracia inmensa. Pero también una responsabilidad profunda. Que implica entrega total. Abandono en la providencia. Y valentía para hacer luz en medio de un mundo que a veces prefiere la oscuridad. No estamos solos. No estamos sin recursos. Porque Él va con nosotros. Y si Él está, ¿quién podrá contra nosotros? Cuando Jesús pronuncia estas palabras, no lo hace desde la teoría ni desde un lugar seguro, sino desde su propia experiencia como el Hijo del Hombre que será perseguido, calumniado, entregado y crucificado. Por eso, su exhortación no es un mandato frío, sino una invitación asida del amor y del ejemplo. Porque Él fue el primero en vivir lo que nos enseña. Y eso da autoridad a sus palabras, credibilidad a su llamado, y fuerza a nuestra esperanza. Ya que no nos pide lo que Él no haya vivido primero. No tengan miedo. Insiste Jesús. Porque conoce cuántas veces el temor nos encierra. Nos silencia. Nos neutraliza. Y nos hace traicionar lo que creemos. Porque el miedo es astuto. Se disfraza de prudencia. De diplomacia. De sentido común. Pero en el fondo es una rendición del alma ante el espíritu del mundo. Y Jesús no quiere que vivamos sometidos al miedo, sino impulsados por la confianza. Guiados por el espíritu. Firmes en la verdad. Incluso cuando eso implique incomodidad. Oposición. O pérdida. La confesión pública de la fe no se reduce a pronunciar una oración o declarar un dogma, sino que se expresa en cada acto cotidiano, en cada elección ética, en cada renuncia por el bien, en cada gesto de misericordia. Y por eso, muchos han confesado a Cristo con lágrimas, con sudor, con sangre, en lugares donde mencionar su nombre podía costar la vida. Y aún así lo hicieron. Porque sabían que valía más ser fiel a Cristo que vivir sin Él. Porque sabían que el alma no negocia. Que el corazón no puede dividirse entre el mundo y el reino. Jesús nos invita a mirar más allá de la apariencia. A no temer a los hombres. Porque su poder es limitado. Pasajero. Porque pueden quitarnos lo exterior. Pero no lo eterno. Pueden hacer daño a nuestro cuerpo. Pero no pueden tocar el alma que permanece en Dios. Y esto nos da una libertad inmensa. Una valentía interior que no depende de las circunstancias, sino de una certeza profunda. Que somos hijos del Padre. Que Él nos ve. Nos conoce. Nos defiende. Y nos dará la victoria final si perseveramos en su nombre. El valor del alma es tan grande que Jesús nos recuerda que debemos temer. En el buen sentido. A aquel que puede destruir alma y cuerpo en la gehenna. No como una amenaza aterradora, sino como una llamada a no trivializar lo eterno. A no poner en juego la salvación por placeres momentáneos. A no arriesgar la comunión con Dios por un aplauso. Una mentira. Una traición. Porque todo pasa. Pero el alma es eterna. Y merece ser guardada como el mayor tesoro.
Jesús nos enseña que no somos anónimos para el Padre. Que no estamos perdidos en un universo frío y distante, sino que estamos íntimamente cuidados, contados, amados con ternura. Porque si Él cuida de los pajarillos, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Y esta imagen, sencilla y poderosa a la vez, debe permanecer grabada en nuestro interior para que, en los momentos de oscuridad, podamos recordar que no caemos al vacío, sino en los brazos de un Padre que no olvida. La fidelidad a Cristo en la prueba es uno de los signos más claros del amor verdadero. Porque amar en tiempos de gloria es fácil. Pero amar cuando el mundo rechaza. Cuando las puertas se cierran. Cuando llega la cruz. Requiere convicción profunda. Y por eso Jesús promete algo increíble. Que quien lo confiese en medio de este mundo será también confesado por él delante del Padre. Reconocido por él. Justificado por él. Y no hay mayor honor que ser nombrado por Jesús ante el corazón del Padre. Confesar a Cristo es también cargar con su cruz. Vivir como vivió Él. Amando a los enemigos. Orando en el silencio. Sanando con las manos. Perdonando hasta lo impensable. Y eso requiere una transformación que no viene del esfuerzo humano, sino de la acción del Espíritu Santo, que nos moldea, que nos fortalece, que nos renueva para que podamos vivir no según el mundo, sino según el Evangelio. Esta palabra nos impulsa a revisar nuestro testimonio diario. ¿Dónde he negado a Cristo con mis actos? ¿Dónde lo he callado con mi indiferencia? ¿Dónde lo he traicionado con mi silencio o con mi miedo? Porque confesarlo no es solo cuestión de palabras, sino de vida. Y cada gesto de incoherencia es una negación. Y cada acto de amor, de justicia, de compasión, es una confesión viva. Una proclamación sin micrófono. Una homilía desde el corazón. Por eso, ante esta palabra exigente y amorosa, solo queda una respuesta verdadera. La de la entrega confiada. La del discípulo que, aunque teme, no se detiene. Que, aunque duda, no retrocede. Porque ha conocido a aquel que lo llama. Y sabe que su voz es digna de fe. Que su promesa es firme. Y que si camina con él, no faltará la fuerza para cada paso. Cuando Jesús habla de confesarlo ante los hombres, no se refiere solo al ámbito religioso o litúrgico, sino a cada espacio de la vida donde somos puestos como testigos. Ya sea en la familia, en el trabajo, en la calle, en el mundo digital. Porque no hay lugar neutro para el cristiano. Todo es terreno de misión. Todo es espacio donde se espera que la luz brille. Y brille no solo en palabras bonitas, sino en el testimonio real de vida entregada. Donde la coherencia es más elocuente que cualquier discurso. La coherencia es una forma concreta de confesar a Cristo. Y la incoherencia, una forma tácita de negarlo. Por eso el testimonio cristiano no puede limitarse a ciertos momentos religiosos, sino que debe abrazar toda la existencia. Y cuando esa coherencia es vivida con humildad, con alegría, sin juzgar a los demás, sin imponer,
sino mostrando el rostro de Cristo con ternura y firmeza a la vez. Entonces el mundo ve que el Evangelio es posible, que la santidad es real, y que la verdad de Dios no oprime, sino libera. No debemos olvidar que el seguimiento de Cristo es una llamada al martirio, aunque no siempre se exprese en sangre, sino también en pequeñas muertes diarias. Morir al egoísmo. Morir al orgullo. Morir al deseo de ser aceptado a toda costa. Morir a las comodidades que nos hacen tibios. Y todo esto es parte de confesar a Cristo. Porque cada vez que elegimos la cruz en lugar del aplauso, estamos diciéndole al mundo que creemos en Él, que su camino vale más que cualquier otro, aunque sea más estrecho, aunque cueste lágrimas. El discípulo no busca la aceptación del mundo, porque sabe que el mundo no aceptó al Maestro, y que si lo acepta, es porque algo en él se ha diluido, se ha corrompido, porque la verdad, por su propia naturaleza, incomoda, sacude, confronta. Y si vivimos una fe que nunca incomoda, que siempre se acomoda a todo y a todos, entonces no estamos confesando al Cristo de los Evangelios, sino a un ídolo que hemos fabricado para no molestar. La cruz que Jesús nos propone no es un símbolo decorativo, sino el centro mismo de nuestra vocación. Porque en la cruz se resume todo. El amor. El sacrificio. La obediencia. El perdón. La victoria. Y por eso quien lo confiesa debe cargar con ella. No como un peso impuesto, sino como el camino que da sentido, que purifica, que lleva a la resurrección. Porque sin cruz no hay resurrección. Y sin entrega no hay fecundidad. El Señor conoce nuestras luchas, nuestras caídas, nuestros miedos. Y aún así nos llama. Porque no busca discípulos perfectos, sino corazones dispuestos. Y por eso su llamado a confesarlo no es una exigencia fría, sino una invitación a caminar con Él, a dejarnos sostener por su gracia, a crecer poco a poco, a no tener miedo de tropezar si nos mantenemos tomados de su mano. Porque Él no abandona a los suyos, ni se avergüenza de ellos cuando caen y se levantan por amor a Él. En medio del mundo actual, donde la fe es muchas veces ridiculizada o marginada, confesar a Cristo se vuelve un acto profético, una señal de contradicción, una semilla que tal vez no dé fruto inmediato, pero que un día germinará. Porque cada acto de fidelidad es una siembra, cada testimonio es una llama. Y aunque no lo veamos, Dios lo usa para tocar corazones, para abrir caminos, para transformar realidades que nos superan. El Evangelio nos invita a poner nuestros ojos en lo eterno, no en lo inmediato. Y por eso la confesión de fe no siempre será recompensada en este mundo, sino en el reino, donde todo lo oculto será revelado, donde toda lágrima será consolada, donde cada cuidado en medio del dolor será coronado con gloria. Porque nuestro destino no es este mundo, sino el cielo. Y vivir con esa conciencia cambia nuestra forma de hablar, de actuar, de amar. El testimonio cristiano no es para héroes aislados, sino para una comunidad de discípulos que se apoyan, se sostienen,
Se animan unos a otros. Porque nadie puede confesar a Cristo solo. Necesitamos la iglesia. Los sacramentos. La oración en común. El ejemplo de los santos. Y cuando vivimos la fe juntos, es más fácil mantenernos firmes. Perseverar en la verdad. Resistir la tentación de callar. La fidelidad al Evangelio no es una meta inalcanzable, sino un camino que se recorre paso a paso. En la sencillez de lo cotidiano. En el servicio oculto. En el perdón que nadie ve. En la paciencia con los que nos hieren. En la constancia para rezar cuando todo parece inútil. Y en la decisión firme de no dejar que el corazón se enfríe por las ingratitudes de este mundo. Porque si bien es difícil, es posible con Cristo, que no abandona jamás a quienes quieren ser fieles. Confesar a Cristo no siempre requiere palabras grandiosas. A veces basta con permanecer en silencio donde todos gritan. Con sostener la paz donde hay violencia. Con actuar con honestidad donde reina la corrupción. Con no responder a la ofensa con odio. Con no participar de lo que mancha. Con vivir con una alegría que no depende de nada externo. Porque todo eso habla más fuerte que muchos discursos. Y el mundo, aunque no lo diga, lo ve, lo escucha, y en el fondo lo admira. Jesús sabe que el discípulo, al seguir su camino, será perseguido, calumniado, tal vez rechazado por los suyos. Y por eso su palabra es firme, clara, amorosa. No tengan miedo. Y esta frase, repetida por toda la Escritura, se convierte en una armadura espiritual, en un escudo contra la angustia, en un bálsamo para el alma cansada. Porque en el fondo nos dice, yo estoy contigo. Jesús no nos promete una vida fácil, sino una vida con sentido. No una vida sin dolor, sino una vida con consuelo. No una vida sin lucha, sino una victoria que se alcanza peleando con fe. Por eso, quien lo sigue debe saber que habrá contradicciones, pero también recompensas eternas. Que habrá lágrimas, pero también gozo profundo. Y que todo lo vivido por amor a Él no será en vano, ni quedará en el olvido del cielo. Jesús es claro. No hay término medio. O lo confesamos o lo negamos. Y no con los labios solamente, sino con todo nuestro ser. Por eso no basta con decir que creemos, sino vivir como quien cree. Elegir como quien confía. Resistir como quien espera. Y amar como quien ha sido amado por Él. Porque al final de los tiempos no se nos preguntará cuánto sabíamos, sino cuánto lo amamos. El amor que confesamos con obras es más fuerte que cualquier doctrina sin vida. Por eso, todo lo que hagamos, si no está lleno de caridad, no será un verdadero testimonio. Porque la cruz que llevamos debe estar impregnada de ternura, de compasión, de entrega desinteresada. Y sólo así podrá ser creíble ante un mundo hambriento de amor auténtico. Confesar a Cristo es también reconocer que lo necesitamos. Que sin Él nada podemos. Que su gracia es lo que nos sostiene. Que si hemos perseverado es porque su misericordia nos ha levantado 1000 veces. Y por eso la confesión verdadera va unida a la humildad.
Porque nadie se confiesa discípulo si no es consciente de ser primero un pobre necesitado de salvación. No temamos entonces al rechazo del mundo, ni a sus burlas, ni a sus condenas. Porque quien nos ama es más grande que quien nos odia. Porque el cielo vale más que cualquier éxito pasajero. Y porque la mirada del Padre sobre nosotros es más valiosa que la aprobación de los hombres. Así como un diamante no deja de ser valioso porque alguien lo pise. Así nuestro testimonio no pierde valor por la indiferencia del mundo. Hoy, más que nunca, el mundo necesita discípulos valientes, testigos coherentes, profetas que no callen la verdad por temor a ser cancelados, sino que hablen con amor, vivan con gozo, sirvan con humildad. Porque muchos no leerán nunca el Evangelio, pero nos leerán a nosotros. Y si lo que ven en nuestra vida refleja al Maestro, entonces, quizá, ellos también lo buscarán. Que esta palabra, fuerte y tierna a la vez, nos despierte del letargo, nos haga revisar si realmente lo estamos confesando con nuestras decisiones, y nos impulse a dar ese paso de fe que tal vez hemos postergado. Porque hoy es el tiempo favorable. Hoy es el día para decir: Señor, quiero ser tuyo por completo. Quiero hablar de ti sin miedo. Quiero vivir contigo. Para ti. Y confesar tu nombre hasta el último aliento. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.